Bueno, tengo del otro lado del teléfono al hombre que de alguna manera es el que ha decidido un poco la dirección del programa de hoy, porque invitarlo es un gusto. Él es investigador de todo el fenómeno OVNI. Creo que es una de las personas que más sabe de todo este tema, digamos, de extraterrestres, o como nosotros mal llamamos, marcianos. Así que bueno, quiero saludar y agradecerle a Carlos Ferguson, bueno, la presencia acá en la radio, y bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades con él. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente, ¿eh? Bueno, ¿vos estás en Mar del Plata? No, en La Plata. En La Plata, perdón, La Plata. Sí. Bueno, hablamos hace, yo creo que más de 1 año y medio, tal vez 2, y sí. Hace cosa de algunos meses, yo me acuerdo que apareció una noticia como que se levantaron algunos secretos, algunos informes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es la novedad? Solo de la última vez el Pentágono se había encargado un poco de abrir... Sí, a ver, espera que te escucho medio mal. Espérame, a ver ahí cómo estamos. A ver ahí. Sí, ahí te escucho bien. Sí, me decías, ¿el Pentágono? Sí, que el Pentágono hizo un cambio en el 2020-2021 con respecto a la política de puertas cerradas que tuvo durante muchos años, y especialmente el año 1952, que fue el año donde directamente hizo el cierre de puertas, digamos, a partir de una intervención que hubo allí con una conferencia que se hizo en el propio Pentágono, sí, a cargo de un general que desestimó un poco la cuestión, hablando de casos increíbles contados por testigos creíbles. Sí, Después, claro, por pilotos, por ejemplo, pilotos de distintas fuerzas aéreas que han contado cosas increíbles, claro. Sí. Ellos en ese año tuvieron, hay que ubicarse en el contexto, 1952, plena Guerra Fría, tuvieron más de 48 casos aéreos en territorio norteamericano, y muy comprometidos algunos en cuanto al acercamiento de objetos, aviones y demás. Entonces, la primera instancia que se pensó en ese momento era un arma secreta soviética. Después, como se vio que no había una cuestión aparentemente militar así negativa, se decidió dar un carpetazo y guardar los casos de denuncias de testigos durante, 70 años fueron entre una cosa y otra. Sí. Y llegamos a la pandemia, donde hubo un cambio no solo por personas que estaban en el gobierno, sino ex miembros del gobierno y de los dos partidos, republicano-demócrata, y después ya con esta situación del Pentágono confirmando que el fenómeno OVNI es una realidad, después de mucho tiempo, muy tardía ese reconocimiento, claro, sí, que ya Francia había confirmado en 1999. A partir de ahí, lo más sorprendente fue que la NASA también se plegó a hacer una investigación paralela a nivel científico y no militar, con 16 científicos de una oficina creada especialmente para esto. Y las conclusiones preliminares que la NASA emitió son similares a las del Pentágono, similares a las de Francia y similares a la comisión más antigua del mundo, quizás una de las más, para mí la más prestigiosa, que es la de Uruguay. Es decir, de un 2 a un 5% de estos casos no tienen explicación como ningún fenómeno conocido, pero además ahora le han agregado una caratulación que sería capacidad tecnológica desconocida. Cuando hablamos de capacidad tecnológica ya estamos alejando todo tipo de fenómeno natural o posible confusión, y yo creo que es una reivindicación también a los testigos que durante tantos años habían informado estos hechos y a veces habían sido ridiculizados o negados, ¿no? ¿Cuál serían si hiciéramos una síntesis? ¿Qué es lo que arroja ese informe, digamos, en pocas palabras? ¿Qué es lo que dice?
Bueno, confirma algunos casos realmente que no pueden explicarse bajo ningún concepto en cuanto a no tanto las velocidades, que eso es algo que ya desde hace años se había calculado, pero sí maniobras fuera de lo común, acercamientos a aviones bastante, por decirlo así, peligrosos, porque la NASA incluso lo confirma en su estudio de hace pocos días atrás. Confirma, por supuesto, la realidad del fenómeno, que parece que es una cosa menor después de tantos años, pero no lo es. También confirma algo muy interesante, dice que hay testimonios que son confiables, es decir, no solo está basando todo en una cuestión fílmica o fotográfica, como suele hacerse en general. Por supuesto, no se cuenta con el elemento material, por lo cual el tema del origen es una cosa que ahora no se está hablando, pero desde ya, tanto como te he comentado, senadores y representantes de un partido y de otro allá están diciendo que si estos objetos tienen esta tecnología, es de esperar que no los tengan los rusos o chinos. Entonces, estamos hablando de cosas realmente que han impactado muchísimo, porque Sí. la NASA siempre fue también bastante reacia a encarar esta cuestión, y es la primera vez, esto por eso digo que yo siempre resalto que es algo histórico, lo que ocurrió ahora en septiembre, el 14 de septiembre de este año, es una fecha histórica, porque es la primera vez que un organismo científico encara un estudio, una investigación sobre este tema. Nunca la ciencia había investigado la cuestión del fenómeno, Bien. siempre con prejuicio, con temor y con ridiculización, ¿no? Ahora, por lo que vos me decís, ellos reconocen que hay eventos que no tienen una explicación, que sería una manera elegante de decir, bueno, sí, hay algo llamado no terrestre, una tecnología, una forma de vida que no pertenece a nuestro, digamos, a nuestra especie humana. ¿Sería así, para entenderlo? Más o menos. Claro, algo aproximado, es decir, Sí. Ahí te perdí. A ver, no sé qué pasó, que te venía escuchando perfecto. A ver, sí. ahí. No, ¿ahora me escuchas bien? Sí, un poquito más bajo te escucho. Bueno, a ver Sí, ahora. ahora sí. Bien. Bien. La realidad del fenómeno es incuestionable, pero el apuro por saber el origen, que lo tenemos todos, porque nos impulsa develarlo, no estar haciendo ocultamiento, es algo que todavía no lo tenemos, con lo cual lo que se ha confirmado es que hay testigos confiables, que hay testimonios confiables, que hay documentación confiable, Sí. pero que todavía no podemos arriesgar nada sobre ese origen. Pero hay capacidades que el fenómeno tiene tecnológicas que, bueno, no se corresponderían con nada de lo conocido acá. Ahora, eso es un tema que es muy discutido también, porque si bien la astronomía o en este caso la exobiología ya está a las puertas de confirmar que seguramente vamos a encontrar otros lugares con vida, o por lo menos planetas con posibilidades de vida ya se está descubriendo prácticamente, pero Sí. falta todavía el descubrimiento de la vida extraterrestre, aunque sea celular. Ahora bien, ese es un tema que va aparte. Yo escuché justo que un oyente hizo una pregunta también, bueno, decía, hasta que no viajemos a velocidad mayor a la luz. Claro. No vamos a poder viajar a velocidad mayor a la luz. Y las grandes distancias estelares, que es cierto, nos impedirían totalmente tomar contacto con una civilización, ya no solo de otras galaxias, sino de la propia Vía Láctea. Pero hoy las hipótesis del fenómeno han variado un poco, no tienen tanto que ver con la cuestión extraterrestre, ¿eh? Hay otras. El máximo investigador del mundo no es partidario de eso, justamente. Hay relatos de pilotos innumerables que han tenido, digamos, situaciones de prácticamente estar manejando un avión a la par de un objeto X, personas serias, personas muy profesionales, que incluso muchos de ellos han preferido no decir nada porque les trae consecuencias en su trabajo. Otros no, otros hablaron más tarde y reconocieron que sí, que en su momento se callaron. Bueno, la pregunta es,
de acuerdo a lo que vos que sos un especialista, ¿cuál es el motivo por el cual, digamos, estos organismos tienden a ocultar o a callar o a cerrar las puertas, y tardan tanto tiempo en reconocer parcialmente lo que puede ser una verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es digamos, la estrategia, el motivo? ¿Por qué? ¿Para no crear psicosis en la gente? ¿Cuál sería el motivo? Sí, bueno, eso se barajó, esa hipótesis, durante un tiempo, como yo creo que es una perfecta excusa, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, se utilizó eso para... La cuestión es así, a mi entender, hay fines siempre de tipo militar principalmente, ¿no? Sí. Y bueno, siempre el primer paso es pensar que eso puede ser un arma del contrario. Cuando ya no lo es, bueno, la tecnología, Sí. sea cual sea la que maneja esto, es fundamental contener o obtener ese tipo de tecnología o de alguna manera lograr un avance en ese tema. Claro. Y para eso la mejor estrategia es ocultarlo o negarlo. Fue lo que pasó durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hay un punto, yo creo, desconocemos por qué, en el 2020, cuando abiertamente el Pentágono confirma que tiene la punta del iceberg de una cantidad de casos impresionante, eso lo dijo el ex jefe de inteligencia de Donald Trump inclusive, ya nos encontramos con una situación que evidentemente la primera deducción que podemos hacer es que tenían material durante mucho tiempo y que ahora no sabemos por qué está saliendo a la luz. Lo que sí sabemos es que los pilotos de la Marina que tuvieron los encuentros en los cuales se basó la investigación del Pentágono y la NASA confirmaron con gran temor que es muy probable que en breve pueda haber alguna colisión aérea, sí, debido a los acercamientos que estos objetos tuvieron con aviones a muy corta distancia. Es cierto que, como vos bien decías, una gran cantidad de pilotos, especialmente los comerciales, tienen temor a informar esto por distintos motivos laborales y demás, pero hoy ya tenemos un gran caudal de casos. Yo, para que te des una idea, de Argentina hay más de 100 encuentros aéreos y en el mundo yo tengo unos 1.800 ya registrados en un catálogo que vengo haciendo desde hace 47 años, no de un día, ¿no? Sí, sí. Acá hay un oyente llamado Adrián que dice: Carlos Ferguson, lo vengo siguiendo, he visto muchos videos y notas que le hicieron. Quiere saber si podés decir algo sobre la famosa Área 54, ¿puede ser? Área 51. 51. Área 51. Bueno, sí, me puso... sí. Básicamente es una base que estaba siendo negada por parte del gobierno norteamericano hasta que después se tuvo que confirmar, de acuerdo a una serie de rumores que estaban ocurriendo con prototipos de experimentación aéreo. Después, por supuesto, surgieron otras historias ahí de personas que incluso habrían trabajado en el lugar o trabajaron en el lugar, con las cuales siempre yo tengo cierta reserva, en especial con casos que ocurren fuera de la latitud argentina, porque uno no puede estar ahí en primera mano investigándolo, por más que hay buenos investigadores allá, pero yo seguiría sobre este tema del Área 51 lo que comenta el máximo investigador a nivel mundial, el doctor Jacques Vallée, un francés que vive en San Francisco, sí, y que manifiesta que son estos hechos con los cuales hay que tener cierto cuidado con algunos ex agentes del servicio de inteligencia que empiezan a divulgar historias que tienen gran caudal en los medios de prensa, pero que después se evaporan al momento de encontrar evidencias más concretas. Yo creo que evidentemente debe haber una cantidad de material en distintos lugares, no solo el Área 51, donde se ha guardado durante mucho tiempo infinidad de casos, y de a poco van saliendo a la luz, como vos bien decías también, algunas documentaciones, en especial por la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, y todo hemos ido conociendo
incluso referencias de casos argentinos, ¿no? Pero bueno, esto va a llevar tiempo todavía. Vos sabés que me estaba acordando, capaz que te saco un poco de tema, ¿cómo se llamaba este hombre grande que falleció? Yo no me acuerdo si era de Bahía Blanca o de Tandil, que también era colega tuyo, ufólogo, que siempre hablaba, me acuerdo, de los neutrinos y... ¿Cómo se llamaba este hombre? Romaniuk. Romaniuk. Sí. Romaniuk era, vos lo llegaste a conocer a Romaniuk, era un tipo realmente dedicado al tema, era serio, digamos, en lo que decía. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, son dentro del ambiente OVNI hay Sí. distintas tendencias y particularidades. Romaniuk, por lo menos hasta donde sabemos, la última etapa de él era una cuestión de divulgación Sí. y no de investigación. Entonces acá es importante esto hablarlo, porque era una persona honesta. Él realmente sostenía y creía lo que sostenía y demás, pero a lo que voy es que dentro de lo que es el ambiente general OVNI, hoy tenemos un porcentaje de investigadores no supera el 7-8%, te diría que el 5%. Sí. El 95% son divulgadores, y ahí encontrás muchas tendencias, porque está la divulgación de tipo mística o contactista, la divulgación del sensacionalismo. Claro. Hace pocos días vivimos una experiencia de una situación sensacionalista típica con gente que está en el tema. Por eso yo digo que hay una mezcla muy particular, muy heterogénea, y que también confunde a la población, porque hoy en día la censura tal cual la teníamos entendida no existe, una divulgación. Sí, hay una sobredivulgación de cosas que no tienen filtro. Uno no sabe si son verdad o mentira. ¿Y sabes cuál es la clave? Que es lo más difícil, obtener la fuente que informa eso. Ahora, claro, pero digo, en tu laburo, en tu profesión, vos me imagino que te sentís muy presionado a generar, ¿cómo decirlo?, información que te haga más popular, que te lleve más a la tele, a las radios, porque es como que la gente te pide, ¿no?, de alguna manera, Carlos, contá algo, contá que estuviste con un marciano, contá que estuviste en una nave espacial. O sea, sí. debe haber toda una bueno, cosa, eso... ¿no? Que si te digamos, le empezás a zanatear, sería genial en un punto, pero no estarías, digamos, haciendo bien lo tuyo, obviamente. Sí, yo especialmente me dedico a todo lo que es la parte estadística, no más que un caso en particular, lo que el fenómeno nos transmite, hay más de 100 variables para analizar dentro de lo que es la estadística del fenómeno, no una sino 100, lo cual es muchísimo, y por eso he reunido un caudal importante de casos con los cuales cuando puedo decir o emitir alguna conclusión es porque está basada también en todo un peso no solo de cantidad de casos, sino de calidad, porque los he calificado y eso me demandó muchos años de trabajo. Claro. Pero lo que sí creo es que lamentablemente sí hay, en realidad la presión la tenemos desde el propio ambiente hoy en día, desde adentro, porque el divulgador son como periodistas sin título que necesitan ganarle al otro grupo, con el cual en general están todos peleados con todos. Entonces la idea es dar la primicia antes que el otro. Claro. Y en esa primicia, el otro día, por ejemplo, en la base Espora de Bahía Blanca, pasamos de unos disparos que habían ocurrido en una dependencia militar aledaña a unos objetos que habrían descendido en la base, recibieron disparos de la base, los objetos lanzaron rayos que quemaron a 3 soldados y bueno, una serie de disparates así. Y todo esto está difundido por gente que está en el ambiente. Entonces, claro, la persona que se quiere interesar en el tema tiene una gama de todo tipo de relatos. Claro. Y la pregunta es, ¿esto qué
¿Qué fuente de confiabilidad hay en esto? Y bueno, ahí estamos, hoy en día nuestro mayor desafío y problema es este, ¿eh? Viste que hay muchos relatos de gente en distintas provincias del interior que han sido abducidas, que de pronto quedaron como, ¿cómo decirlo? Que vieron algo y quedaron como en blanco y perdieron la memoria o están como idos. Bueno, hay distintos relatos. Hay algunos que son muy conocidos, ahora no los tengo, digamos, pero en su momento yo intenté contactarme con alguno, no es fácil. Personas que dicen, bueno, yo venía con el auto o estaba en el campo de y pasado, que no sé, vi una figura, una luz y aparecí en otro lado, con ropa, sin ropa, ese tipo de cosas, vos que sos investigador, ¿tienen hasta dónde, digamos, se pueden rastrear, hasta dónde se puede realmente saber que la persona realmente tuvo algún, no sé cómo llamarlo, contacto con algo extraño, fuera de la Tierra? ¿Qué se saben de esas cosas? Sí, bueno, ahí tenemos, nosotros básicamente nos abocamos a testimonios. La forma de calificar los casos es esa, sí. Por eso tenemos un sistema que está hecho en Europa, que es un test de certidumbre, que abarca 3 áreas: la fuente, lo que se observó y el testigo. El más estricto de los 3 es el testigo. Ajá. De esas 3 partes son 46 parámetros que tienen que calificarse y de ahí se obtiene un valor único y absoluto. Bueno, estos casos son los más controvertidos, son los casos que más impresionan a los testigos, aunque parezca mentira, y en Argentina, en 70 años de historia oficial OVNI en Argentina, yo tengo reunidos hasta la fecha 111 casos de este tipo de sucesos. Sí. No son pocos. Y en realidad pasan en todo el mundo. Lo que pasa es que cuando vienen en un documental del exterior impactan y parece que los casos ocurren allá y acá no. Lamentablemente acá no están siendo investigados a nivel oficial estos casos, pero en general podemos dividirlos en 2, ¿no? Las personas que tienen una experiencia de lapso de tiempo perdido dentro de su propia vivienda, o los que generalmente en rutas han tenido una situación fuera de lo común o anormal, que son los testigos que quedan mucho más impactados y traumatizados. La calificación se le puede aplicar, en general no tienen un peso específico muy grande porque son testigos generalmente solitarios, y eso ya implica una reducción de toda la calificación. Pero en cuanto a algunos de ellos, se han hecho algunos estudios de regresión hipnótica, que no es algo científicamente, digamos, que puede probar nada, pero testigos que han quedado, para que te des una idea, te voy a comentar un ejemplo, personas que durante 10, 15, 20 o hasta 30 años, en un caso me pasó, sí, que la persona había tenido este tipo de experiencia y quería que, sin dar a conocer su nombre, que se le haga un estudio para ver qué es lo que le había pasado en un lapso que él no podía explicar de tiempo en el automóvil, que había tenido un encuentro con un objeto. Generalmente el relato es así: la persona se desplaza por una ruta, una especie de objeto luminoso ovalado generalmente, una luz lo envuelve, pierde el conocimiento y puede aparecer un rato después en el mismo lugar o a algunos kilómetros del lugar. Esto, por supuesto, es una de las partes más, si se quiere, fantásticas del fenómeno. Ya de por sí, de tener el motor de un vehículo, como ha pasado en Argentina, tenemos también 195 casos, y en el mundo hay. Vos tenés que tener un sistema que hasta hoy nadie lo tiene, que es la paralización completa del motor de un vehículo. Bueno, son las cuestiones más fantásticas que nos presenta el fenómeno. Y bueno, los casos están ahí, eso es parte del universo del fenómeno. Y lo que te puedo decir es que los testigos son de toda condición sociocultural, que no tenían preconceptos sobre el tema y que incluso la mayoría de ellos negaban a la cuestión del fenómeno. Esto es lo interesante, porque en general
vos vas a encontrar detractores que van a decir que la gente estaba predispuesta, que querían creer o ver esto y demás. Es más, muchas de las personas que tuvieron estas experiencias que vos mencionabas, si lo que te dicen abiertamente es que si pudieran no haberla vivido hubiese sido mejor. Ahora, hay, por ejemplo, sin hacer el tema de las terapias esta de regresión, ¿tenés medicación, o sea, inyecciones, el llamado suero de la verdad, que se podría usar, por ejemplo, y ver si la persona miente o no miente? Eso se usaba en la década del 70, ya no, por supuesto. Hoy se aplica simplemente la regresión hipnótica, que por supuesto la tiene que hacer un profesional, un psicólogo clínico, Sí. con toda la capacidad que puede tener. El psiquiatra John Mack en Harvard fue el que introdujo el tema de este tipo de estudios también dentro de la universidad, fue muy resistido, pero no hay mucho más que eso, Bien. lamentablemente, pero sí yo creo que es fundamental el apoyo a los testigos después de este tipo de experiencia a nivel psicológico, que lamentablemente en Argentina no existen. Bueno, la última, Cerro Uritorco, para la persona que de pronto dice, yo quiero ver luces, quiero ver qué pasa, el tipo se va al Cerro Uritorco. Por lo que yo veo hay altas probabilidades, si te quedas unos días, 4 o 5 días, de ver algo. Es así, ¿verdad? O sea, es un lugar que aparentemente hay mucha actividad. ¿Cuál es tu opinión? Te comento, el lugar es hermoso, pero no es así la situación. ¿Ah, no? No. Por una situación muy particular que en general no se comenta, pero que con la experiencia o con la estadística que tenemos se puede argumentar. El fenómeno OVNI no permanece indefinidamente en un lugar en actividad. Tenemos, después de miles de casos que tenemos en estudio, hemos llegado se han dado pequeñas oleadas que pueden durar a veces hasta 96 horas, o a veces un poquito más, pero el fenómeno se traslada hacia otro sector. Ajá. Ahora bien, como a veces han ocurrido estas flap o oleadas, como se las llama, durante un poco más de tiempo en una ciudad de Argentina, por ejemplo, se ha hablado, en la década del 60 se hablaba de 1962, 1965, Bahía Blanca. En el año 68, Mar del Plata. Bien. Y así sucesivamente. Pero no es que el fenómeno está en un lugar determinado. Se puede ver en cualquier lado, y hay un estudio que yo hice sobre los testigos potenciales. Es un estudio que ahora es muy largo explicarlo, pero sintetizando, de acuerdo al habitante por kilómetro cuadrado de Argentina, la región patagónica tendríamos que tener muchos más, evidentemente tenemos muchos más casos. Bien. Que en otros lados. Entonces, para decirlo, una conclusión, el fenómeno no está en lugares permanentemente. Y Capilla del Monte, como yo decía, es muy lindo lugar, el Cerro Uritorco y demás, pero cuando nosotros vemos en cantidad las localidades argentinas que más casos han tenido, está en el puesto 10 u 11 en este momento. Bien. Y el sudeste de la provincia de Buenos Aires va a la cabeza. Y como contrapartida en los casos de confusión y algún fraude también, Capilla del Monte está en primer lugar, con lo cual yo creo que se armó ahí una situación con un canal de televisión en su momento y algunos después otro tipo de intereses, y bueno, se ha generado toda una cuestión como que es el lugar elegido, pero no existe cuando decís sudeste, ¿a qué lugar te referís? ¿A Tandil, por ahí? Es una medialuna que abarca, principalmente Mar del Plata, que es la que tiene más episodios, lo que es Tandil, Balcarce y Necochea y Santa Clara, digamos. Es toda una medialuna de casos, pero eso es la suma de casos a nivel histórico, que tampoco nos dice mucho. Ahora, ¿cuáles son los lugares top, digamos? Si un tipo dice, yo quiero ir a ver naves espaciales o quiero ver luces, ¿dónde tiene que ir, por ejemplo? Es que, claro, no hay un lugar que yo te pueda decir, primero que no podemos predecir el descenso de nada.
ahí si no ya el fenómeno sería aceptado científicamente, que es lo que no ocurre. Bien. Lo que sí te puedo decir que los lugares con mayor amplitud de cielo, tanto sea en la montaña como sea, y si uno tiene que elegir es la Patagonia, pero ¿por qué? Por una cuestión, como yo te decía, de un estudio hipotético de más cantidad de casos por habitante por kilómetro cuadrado, que es un estudio que sí está demostrado y que yo lo he ya también realizado, ¿no? Muy bien. Bueno, le cuento a los oyentes que Carlos Ferguson tiene su página web, ¿sí? La página web de Carlos es, déjame ver, hacer memoria, ayúdame. carlosferguson.com.ar. Bien, www.carlosferguson, sí, con S, ferguson.com.ar. Ahí tenés un montón de informes, de data, de todo. Tenés mucho para leer si te gusta el tema. También tenés los contactos. Tu Instagram es Carlos Ferguson, sí. Carlos Ferguson. Carlos Ferguson. Me parece que no, me parece que yo vi que tenías un Instagram con otro nombre, tenías el segundo nombre. Sí, es Carlos Daniel Ferguson. Ahí está, Carlos Daniel Ferguson. Bueno, sí. Ahora, olvidémonos del aspecto profesional. Estamos tomando un vino, Carlos, estamos comiendo una carne, y te digo, escúchame una cosa. ¿Qué opinás vos? ¿Hay vida de otros planetas? ¿Qué dirías? Nos tomamos unos vinos, estamos relajados. Yo le pregunto a Carlos persona, ¿vos qué decís? ¿Hay vida o no hay vida fuera de la Tierra? Sí, bueno, y esto no, el tema es separar la cuestión ovni. Si sentás a un Stephen Hawking, a un Carl Sagan, también en la mesa del vino te van a decir lo mismo. Hay vida. Las posibilidades son tan grandes, se calcula que hay tantos soles como granos de arena en toda la Tierra. Bien. Así que imaginémonos la posibilidad segura que se va a encontrar vida, y yo creo que en breve va a haber muchas novedades sobre esto. Quizás, por supuesto, lo primero que se va a encontrar es, ya en Marte o en alguna de las lunas de Júpiter vamos a tener alguna novedad con esto. Bien. ¿No? Bueno, nos comimos el postre, había helado, había un zamballón en almíbar muy rico, y estamos terminando la última botella de Malbec. Sí. Ya estamos medio escorados, ¿no? Y ahora yo te digo, Carlos, escúchame, entre nosotros, yo vi gente que tienen cara de alien, los tipos, tienen cara de que no son de este planeta. ¿A vos te parece también lo mismo? ¿Te parece que hay gente que vos decís, este tipo son raros, hay gente que parece de otro planeta? ¿Qué me decís? Y la verdad que compartiría tal aseveración, por supuesto no dándole un origen extraterrestre, pero hay gente que parece. Ahora sí, dando también un toque, como decía el doctor Jacques Vallée, que es esta máxima autoridad, ¿no? Sí. Si el fenómeno puede ser una forma de conciencia, no hay necesidad de que venga de otra galaxia. Puede que sea una forma de conciencia aquí mismo, que manipula incluso nuestras creencias, y que por eso puede aparecer indefinidamente desde hace 200, 300, 500 años. Y eso le da un toque mucho más fantástico y mucho más complicado a la cuestión del fenómeno, que yo creo que es lo más interesante. Cuanto más complejo, estamos como una muñeca, esas muñecas rusas que adentro de una y otra, ¿no? Carlos Ferguson, te mando un abrazo grande, gracias por haber venido a Puchero Misterioso, un gusto hablar contigo. No, al contrario, te agradezco un montón, y a todos los oyentes también. Muchísimas gracias. Chau, gracias, saludos. Gracias. Es así, y bueno, hay que ver. Para mí, algo hay, te digo, para mí hay algo, sí, para mí hay algo. No podemos ser los únicos en este planeta.